Es Viernes Santo y Jesús ha muerto. El agudo filo de la lanza del soldado Longinos nos lo ha confirmado. El agudo filo de la lanza nos da certeza. El cruel y agudo filo de la lanza. ¿Por qué te muestras tan cruel, lanza sagrada? ¿Por qué no tienes piedad del piadoso? Las lanzas romanas del siglo I, como las usadas por los soldados durante la crucifixión de Cristo, eran armas prácticas, diseñadas para la guerra y el control, fabricadas con materiales disponibles y efectivos. Hierro, la punta de la lanza, conocida como cuspis o asta, estaba hecha de hierro forjado. Este metal era común en la metalurgia romana y se obtenía de minas en territorios bajo control romano, como Hispania, Galia o Britania. El hierro se elegía por su durabilidad y por su capacidad de ser afilado. Madera. El asta o mango, ástile, se fabricaba generalmente de madera dura, como fresno, roble o haya, que eran abundantes en Europa. Estas maderas ofrecían resistencia y flexibilidad, esenciales para soportar el peso de la punta y el impacto del uso. Cuerdas o tiras de cuero. En algunos casos se usaban cuerdas o cuero para reforzar la unión entre la punta de hierro con el asta, asegurando que no se soltara durante el combate o el uso prolongado. El tamaño típico de estas lanzas variaba según su propósito. Las astas de la infantería podían medir entre 1,5 metros y 2 de largo, con puntas de hierro de 20 a 30 centímetros. Para un soldado romano, en una crucifixión, como el que atravesó a Cristo, probablemente se usó una lanza más ligera y manejable, adecuada para tareas de ejecución o verificación de la muerte, posiblemente un pilum modificado o una lanza auxiliar más corta. ¿Cómo se conseguían los materiales con los que se realizaban estas lanzas? El hierro. Los romanos extraían este mineral de minas controladas por el imperio. El mineral se fundía en hornos de baja temperatura, alrededor de 1200 grados, los cuales eran llamados hornos de baja temperatura porque no superaban los 1500 grados como los modernos, con los cuales se producía hierro forjado, que luego era trabajado por herreros especializados en campamentos militares o en ciudades como Roma, también en Jerusalén, en Cesarea. En Judea, el hierro podía provenir de rutas comerciales o de la producción local, supervisada siempre por los romanos. La madera. Los bosques de Judea y las regiones cercanas, como el Líbano, famoso por sus cedros, proporcionaban madera. Los soldados o artesanos locales cortaban y trataban la madera para convertirla en astas rectas y resistentes. En un contexto militar, como el de la crucifixión, es probable que las lanzas fueran parte del equipo estándar llevado por las legiones o fabricado también en talleres castrenses. El cuero provenía de animales como vacas o cabras, curtido en talleres locales. Este material era fácil de obtener en cualquier guarnición romana. La elaboración. La fabricación de una lanza romana era un proceso artesanal, pero estandarizado, llevado a cabo por herreros y también por carpinteros militares. La forja de la punta, el hierro se calentaba en una fragua hasta volverse maleable. Luego un herrero lo modelaba, golpeándolo con un martillo sobre un yunque, dándole una forma alargada y puntiaguda. La base de la punta se diseñaba con un encaje, tan o espiga, y un tubo, también podía ser eso, stocket, para encajarla en el asta. Finalmente se afilaba con piedras de amolar. La preparación del asta. Se seleccionaba un tronco recto de madera dura, se cortaba a la longitud deseada, se pulía para eliminar las astillas, se hacía un agujero en un extremo para insertar la punta de hierro. Y el ensamblaje, la punta se afilaba hasta el asta, insertando una espiga en el agujero
y asegurándola con remaches, con pegamento natural como resina o tiras de cuero húmedo que al secarse se contraían y reforzaban la unión. El acabado se equiparaba el peso de la lanza para que fuese fácil de manejar. A veces se añadía una contera de hierro en el extremo opuesto para clavarla en el suelo o usarla como un contrapeso. Este proceso podía realizarse en un campamento militar romano en Judea, como el de la fortaleza Antonia en Jerusalén, donde estaban estacionados los soldados bajo el mando de Poncio Pilato. El proceso de crucifixión. En el contexto de la crucifixión, las lanzas tenían un proceso específico. Su propósito era bien concreto: verificar la muerte del condenado o acelerar su fallecimiento. Según Juan 19:34, un soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza, de donde salió sangre y agua, lo que ha sido interpretado como un signo de que ya estaba muerto. Este acto refleja una práctica romana documentada. Los soldados no podían abandonar el lugar de la ejecución hasta estar seguros de que el crucificado había fallecido. Esto también evitaba a los familiares rescatarlo vivo, por ejemplo. Clavar una lanza en el torso, apuntando al corazón o los pulmones, era una forma rápida de confirmar o asegurar la muerte. La técnica: el soldado probablemente sostuvo la lanza con ambas manos, apuntando al lado derecho de Jesús, el izquierdo desde la perspectiva del ejecutor, y la clavó con un movimiento ascendente, aprovechando la posición elevada de la cruz. La cruz no estaba muy alta, quizás 2 o 3 metros del suelo, lo que hacía posible alcanzarlo con una lanza de longitud estándar. El contexto histórico. Aunque el pilum, una jabalina pesada de las legiones, era más común en combate, en crucifixiones se usaban lanzas más simples y ligeras, manejadas por auxiliares o soldados de bajo rango. La lanza que atravesó a Cristo no necesitaba ser una arma sofisticada, sino simplemente funcional para su propósito. El hierro de la punta, en el caso de Cristo, fue funcional y efectivo. Él ya estaba muerto. Sin embargo, la agudez de la lanza permitió que el propósito fuese conseguido perfectamente. Un brillo de filo aguzado recientemente destelló en el rápido movimiento, y la crueldad hecha hierro, el pecado concentrado en la punta, el agresivo peso de la culpa, se hundieron con violencia en las carnes sagradas y alcanzaron y atravesaron el corazón. Ahí se entendió todo. El amor de Dios lo había hecho. Ese amor escogió el metal en las Galias, la Britania o la Hispania. El amor lo transportó hasta Jerusalén. El amor hizo crecer fuerte y alto el cedro que aportó la madera. Y el amor dio salud a la oveja que donó el cuero. El amor fortaleció los brazos del herrero y del soldado. Y el amor, cual imán poderoso, atrajo el hierro. Así la punta del odio, de la negación de Dios, del rechazo, de la indiferencia y del pecado, tu pecado y mi pecado, abrió de par en par su divino corazón. Y la lanza se santificó y el amor quedó expuesto. Y todos miraron al que traspasaron, porque en la agudez de la lanza se descubrió la inmensidad del amor. Ese amor de Dios que lo dio todo, por ti y por mí, y que nos llama continuamente al amor. A los pies, María contempló y en su sufrimiento amó, y en su amor nos adoptó. El susto del soldado, viendo la explosión de sangre y agua, hizo que dejase caer la lanza, y la Virgen se agachó y la besó, pues la punta del odio se había transformado en la mayor manifestación del amor. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, y el soldado lo atravesó con la lanza, y todos contemplaron al que traspasaron.